Latinoamericana. Estamos en este último momento. Le damos la bienvenida a Ireneo Chávez de Brasil. Bienvenido, hermano, gracias por estar con nosotros. Bueno, está Alexandra Zamora del comité directivo, Pablo Moreno de la Universidad Bautista de Cali. Bueno, ya hemos estado con Elizabeth Salazar también, un gusto, Carlos Mondragón, bueno, a todos, en realidad todos y todas, estamos muy contentos. Lindy Scott, querido, que estás con la cámara apagada, pero bueno, te damos la bienvenida también, muy contentos que estés con nosotros. Ya hemos estado hace un ratito con Sadrak, Rafael Goto, bueno, varios hermanos queridas de la FTL, ahí entró César Carguachín, Harold Segura, también de la FTL, que fuera miembro también del comité directivo. Bueno, estamos la familia de la FTL y expectantes por escuchar esta última presentación, este último momento. Ahí lo vemos a Carlos Mondragón, que también acaba de entrar. Bueno, varios amigos y amigas de la historia y de la vida de la FTL. Así que bueno, vamos a disfrutar de este tiempo con otro hermano que tiene también una larga historia en la Fraternidad Teológica Latinoamericana, como es Alberto Roldán. Contaba recién la anécdota con Sidney, que fue uno de los que lo animó a participar en la vida de la FTL. La plenaria será el quehacer teológico hoy de las polarizaciones al diálogo constructivo. Y voy a presentar brevemente a Alberto. Es argentino, doctor en teología con especialidad en teología sistemática por el Instituto Universitario ICEDET de Buenos Aires. Es maestro, tiene un máster en ciencias sociales y humanidades por la Universidad Nacional de Quilmes y un máster en educación por la Universidad del Salvador. Ha dictado cursos y conferencias en institutos y universidades de América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia. Es director de posgrado del Instituto Teológico FIET y profesor y asesor en el programa doctoral latinoamericano en ciencias teológicas, ¿no? Ha escrito muchos libros, de los cuales seguramente algunos de nosotros hemos gozado de la lectura en temas diversos en el quehacer teológico. Su campo, el fiel a su campo, es la teología sistemática, y una de las cosas que hablábamos hace un ratito justamente era de la importancia de motivar en la FTL la producción teológica, ¿no? En ese campo, entre otros campos. Así que, Alberto, contentos de contar con tu presencia en esta noche y bueno, estamos para escuchar tu ponencia. Muchas gracias, Juan José. Hola a todos y todas. El tema, como lo enunció Juan José, es el quehacer teológico hoy de las polarizaciones al diálogo constructivo. Como siempre, me gusta comenzar con algunos epígrafes que funcionan como pequeñas ventanas para acceder a mi tema. El primer epígrafe dice: habrá que confesar finalmente que la teología de todas las escrituras es la que causa mayor placer. La segunda afirmación de otro teólogo dice que teología, juego de palabras, juego con palabras, nada más que palabras, y con ellas se construyen mundos. Y la última es de San Pablo, que libremente traduzco del griego, y algunas palabras no las traduzco a propósito, que más o menos diría así en esa doxología del final del capítulo 11 de Romanos: o profundidad de la riqueza de la sofía de Dios y de la gnosis de Dios. Creo que conviene a veces dejar la palabra griega para darnos cuenta que Pablo se toma de la gnosis la terminología y de la filosofía también, ya que a veces escribe críticamente la palabra filosofía y otras veces se refiere a sofía en relación a la filosofía griega. Ahora, la primera afirmación que leí dice que habrá que confesar finalmente que la teología de todas las escrituras es la que causa mayor placer. ¿Saben de quién es esta afirmación? No es de un teólogo profesional. Pertenece a un gran filósofo francés, a quien estoy leyendo y estudiando los últimos años, Jean-Luc Marion, uno de los más destacados representantes de la fenomenología francesa. Muy interesante que Marion, siendo filósofo, dice que la escritura que mayor placer da
es la teología. Y si le preguntáramos, él nos respondería, porque de hecho lo hace, es la escritura, la ciencia, el saber que mayor placer produce, porque habla del verbo, del logos, pero no ya de ese logos heraclitiano que todo lo penetra y que hace que nuestro mundo sea cosmos y no caos, sino que se trata del logos hecho carne que habitó entre nosotros, como dice el prólogo del Evangelio de Juan. Todos nosotros y nosotras que hemos sido llamados a la teología, a esta extraña ciencia que, como Calvar decía, es una ciencia muy especial, la teología, decía Calvar, porque su objeto, toda ciencia tiene que tener un objeto definido, ya no es un objeto, sino un sujeto que llamamos Dios, y por eso es una ciencia extraña. O como lo decía en ese diálogo imperdible de Rubén Alves, en su libro también imperdible que es La teología como juego, que como sabrán muchos de ustedes, recoge las conferencias Carnahan que dio Rubén Alves en ICEDET hace tantos años. Él, en un diálogo ficticio, que es tan bueno que yo lo pongo al comienzo de mi libro, ¿para qué sirve la teología? Mi profesión, bien, soy teólogo. No, señor, el señor no me escuchó bien. No soy geólogo, teólogo, eso mismo. No es necesario disimular el espanto, puesto que yo mismo me espanto frecuentemente, ni esconder la sonrisa, yo comprendo. Bueno, cada uno de nosotros podría decir cuál fue su itinerario teológico. Me acuerdo que los pioneros de la fraternidad escribieron sus propios itinerarios teológicos, los que recuerdan esto en el boletín teológico, ¿no? Muchos de ellos escribieron cómo llegaron a la teología. Pero Juan José me invitó a dar esta ponencia final describiendo el problema, es decir, como si Juan José me trajera a mí una radiografía, un diagnóstico, y yo, como si fuera médico, veo qué tratamiento podemos hacer a ese diagnóstico. ¿El diagnóstico cuál es? La situación actual del quehacer teológico. Y Juan José la describe magníficamente. Leo algún párrafo. En el actual contexto latinoamericano estamos viviendo situaciones de polarización teológica, es decir, la toma de posiciones extremas con respecto a diversos temas y métodos teológicos. Este posicionamiento está cargado además de una gran hostilidad debido a la mirada de la posición contraria como una amenaza intrínseca hacia la propia. Esto está trayendo el surgimiento de movimientos transversales a los espacios clásicos del quehacer teológico que afectan negativamente la práctica del diálogo. Y bueno, de la apologética se pasa a la militancia, y nos falta quienes tildan de antibíblicos a los que no piensan iguales, o de herejes, de eso hablaremos un poco después, ¿no? Esta es la situación actual. Ahora, yo a esa situación quiero agregar otras cuestiones que describen el fenómeno actual. Uno de los problemas básicos, fundamentales, que da origen o génesis a esta problemática de lo que es la teología, es que en el quehacer teológico existe mucha confusión y, por otro lado, una directa identificación entre lo que es doctrina o dogma, en la terminología católica más bien es dogma, con el teologizar, con lo que llamó Miguel Bonino hacer teología, ¿no? Entonces, el sistema, o cada uno que sostiene o que tiene un sistema, dice, este es el sistema bíblico, esta es la sana doctrina. Ahora, uno consulta el contenido que tiene esa sana doctrina o ese sistema bíblico y encuentra que el luterano dice que es la sana doctrina, el presbiteriano también, el reformado, el wesleyano, el metodista, el bautista, el pentecostal, pero uno analiza los contenidos y difieren sensiblemente, más allá de las doctrinas, diríamos, básicas, cristológicas, trinitarias de la salvación, etcétera, ¿no? Y entonces, cada uno de esos grupos se erige como el custodio de la sana doctrina, de una teología verdadera, de una teología pura, carente de aditamentos humanos, sin darse cuenta que la teología, como lo dice Calvar también, es una ciencia humana, plenamente humana, o como decía él a los predicadores, son hombres que hablan de Dios. Recuerden, hombres y mujeres que son pastores y pastoras, decía Calvar, son hombres, y hoy
agregaremos mujeres, obviamente, que hablan de Dios, pero lo hacen con lenguaje humano, categorías humanas, recursos humanos. Y todavía hay otro problema mayor que en estas presentaciones de esta jornada extensa se expusieron, ¿no? El tema del fundamentalismo. El fundamentalismo teológico es algo que influye todavía muy fuertemente en América Latina, en el mundo evangélico por lo menos. Para mí una de las mejores descripciones la escribió Juan José Tamayo, que ustedes habrán leído, varios de ustedes, teólogo católico crítico español, y él lo describe en pocas líneas. Los fundamentalismos religiosos se han extendido a otros campos de la vida política, económica, cultural, étnica, incluso democrática. Rasgos comunes a todos ellos son absolutización de lo relativo, dogmatización de lo opinable, universalización de lo local, generalización de lo particular, eternización de lo temporal e histórico, simplificación de lo complejo. El fundamentalismo da respuestas simples, estereotipadas de catecismo a preguntas complejas y desemboca en una práctica igualmente simple, búsqueda de la seguridad frente a la perplejidad, explicación simplificadora del misterio de lo humano y de lo divino que no puede apresarse, controlarse, capturarse plenamente. Esta descripción de Tamayo me eximiría de mayores comentarios. Sin embargo, todavía creo que aportaría otra tendencia muy marcante, como viví en Brasil y gosto de portugués do Brasil, marcante es una palabra hermosa en portugués. Yo creo que hay una tendencia muy marcante en el fundamentalismo que es el anticientificismo. Ante cada nuevo descubrimiento de la ciencia hay que empezar a temblar, a ver si critica y destrona o desactualiza o desautoriza la Biblia, ¿no? Y bueno, muy fácilmente se cae en esa cuestión de movimientos que condenan fácilmente a quienes no piensan igual y también se entra en la casa de brujas a quienes tienen la osadía de diferir o dudar de ciertos posicionamientos. Y dentro del fundamentalismo, como sabemos todos nosotros, hay una tendencia muy clara al literalismo en la hermenéutica. Es decir, llegué a esta conclusión, que no la invento yo, después de lecturas, ¿no? Básicamente el problema está en que identifican lo histórico con lo real y lo simbólico como mentira, sin recordar lo que, por ejemplo, dijo Paul Ricoeur, que el lenguaje de la religión por antonomasia es simbólico, y como él remató en esa frase que parece demasiado sencilla o simple, pero está llena de sabiduría, el símbolo da que pensar. Y yo creo que justamente lo que hay que agradecer a los fundadores de este movimiento de la FTL es haber tenido la sabiduría, quizá la guía de Dios, es una cuestión de fe, en haber hecho la primera consulta en Cochabamba, Bolivia, en 1970, con el tema del debate contemporáneo sobre la Biblia. Este es el ejemplar que tengo desde hace años. Y bueno, la primera consulta fue esa, que creo que entendí, si no entendí mal, Juan José dijo que el próximo año se va a volver sobre estos temas planteados por la generación inicial, los fundadores de la FTL. Tuvieron mucha sabiduría y osadía, porque allí, para mí ver, en mi interpretación, tomaron distancia de dos polarizaciones, que era el liberalismo teológico, para el cual la Biblia no tiene ningún valor trascendente, no es palabra de Dios en ningún sentido, es palabra solamente humana, y por otro lado, el fundamentalismo que niega el carácter humano de la Biblia, prácticamente en alguna de sus corrientes, ¿no? Y al estudiar para un libro sobre Calvar, encontré que justamente podría yo decir hipotéticamente que la FTL logró distanciarse de los dos extremos del liberalismo y el fundamentalismo estadounidense al adoptar de modo consciente o subrepticio, quizá no tan abierto, por una corriente bartiana. Y puedo quizá mostrar por qué. Por lo menos dos de los
participantes de ese encuentro Cochabamba, 1970, que fueron Ismael Amaya y René Padilla. Ambos son muy bartianos en su presentación. Es decir, el primero, concretamente, Ismael Amaya, que muchos de ustedes recordarán, teólogo argentino, fallecido ya también, él en esa ponencia que dio en Cochabamba, trabaja mucho la Church Dogmatics, la dogmática eclesial de Barth, ¿no? O sea que abiertamente la presenta como una alternativa válida. Y René, si bien no cita tanto a Calvar, sí se fundamenta mucho en un libro clave de Bernard Ramm, teólogo estadounidense bautista, La revelación especial y la palabra de Dios. Y no olvidemos que Ramm fue discípulo de Barth, estudió por lo menos un año con Barth en Suiza. La conclusión de René Padilla, que hay que rescatar después de 50 años que han pasado, es que al fin de cuentas, escribe él, la única Biblia que tenemos hoy, nos guste o no, es una Biblia acerca de la cual lo mínimo que se puede admitir es que contiene errores de transmisión y en el caso de toda versión de traducción. Por lo tanto, o la recibimos de Dios como es y la aceptamos como autoritativa a pesar de estos errores menores y con la fe de que ninguno de ellos afecta a la sustancia del Evangelio, o insistimos en la indisponibilidad de una Biblia absolutamente inerrante y nos quedamos sin Biblia autoritativa. No hay otra alternativa. Bueno, tomaron distancia, a mi modo de ver, muy bien de esos extremos, y otro de los problemas que quiero mencionar también de la situación actual es que estamos asistiendo a muchos reduccionismos, fundamentalmente en cuanto a evangelización. El mundo evangelical en América Latina opta por el evangelismo, que más bien es un anglicismo, que, como decía René Padilla, ya muestra la tendencia de reducir el evangelio a ciertas leyes espirituales, a mercadeo, a ciertas cuestiones superficiales y técnicas de evangelización, en lugar de tomar la evangelización como parte de la Missio Dei, que de eso se trata, ¿no? Y finalmente también observo hoy muchas teologías de restauración, que en este caso no me refiero a la restauración de la iglesia, movimientos de restauración, sino de teologías forjadas en otros continentes, de las cuales han pasado siglos, 5, 6 siglos y más también, pero digamos, antes de la modernidad, y como si no hubiera pasado nada en el mundo, siguen diciendo los mismos discursos, ¿no? Los mismos contenidos, no han cambiado un ápice, y se trata de remodelar, remozar, actualizar, en vez de criticar en los puntos que estén desfasados. Vamos ahora entonces a 4 orientaciones que yo planteo simplemente como orientaciones para superar las polarizaciones. Lo primero, como dije antes, hay que distinguir el dogma del ejercicio de pensar la fe, que es hacer teología. Bob Clodovich, el hermano del más famoso, Leonardo, dice que es necesario no confundir el dogma en el sentido amplio de la doctrina firme de la comunidad de fe o del patrimonio común de verdades y la teología como una libre interpretación del teólogo. O como lo expresa Moltmann, ¿no? Hay problemas teológicos para los cuales cada generación debe hallar su propia solución si quiere que sean para ella germen de vida. Ninguna concepción histórica es definitiva ni conclusiva. Y Rubén Alves, a quien cité antes, dice en manera muy fuerte, muy enérgica, los dogmas fueron divinizados, las doctrinas fueron cristalizadas, las confesiones fueron recitadas, los catecismos fueron repetidos, todos como expresión de la verdad. Muchas hogueras se encendieron y mucho odio se escurrió de las bocas. He pensado últimamente que frente a la doctrina o las doctrinas, las cuales son necesarias y útiles, por supuesto, como orientación, como marco teórico de inicio quizás, habría que aplicar una especie de epogé, como lo dijo el maestro de la fenomenología moderna, Edmund Husserl. Poner entre paréntesis, es decir,
poner en suspenso lo que se dijo hasta ahora en esas teologías y proceder a criticar o como lo diré después en modo tal vez más claro, deconstruir. Entonces, una puesta entre paréntesis para que pueda aflorar un nuevo modo de leer, es decir, no repitiendo lo que se dijo, sino ocultando no solo lo que pretendió decir el autor de un texto, en este caso generalmente el texto bíblico, autor al cual no tenemos acceso, ni siquiera acceso a los primeros destinatarios de los escritos, y ver qué nos dice ese texto a nosotros hoy, o qué potencialmente puede decir. Y casi diría, arriesgándome un poco más tal vez, que tendríamos que abrevar en la perspectiva judaica de la cuestión de la escritura, de la palabra de Dios. En este sentido, Emanuel Levinas reflexionó sobre las fórmulas doctrinales a modos de dogmas en el judaísmo y dijo: las rígidas fórmulas a modo de dogmas recompondrían la unidad de los múltiples y por momentos discordantes trazos que la revelación deja en la escritura. Son ajenas al judaísmo. Esas fórmulas rígidas, esos dogmas, son ajenas al judaísmo. Ningún credo reúne u orienta la lectura de los textos. En el judaísmo, la formulación de artículos de fe es un género filosófico o teológico tardío. Y Alberto Sucasas, un teólogo de Galicia, que no conozco personalmente, pero he tenido diálogo con él, que es un gran conocedor de la hermenéutica judaica, en la introducción a un libro de David Bannon, que es La lectura infinita, habla de lectura infinita del texto, él dice: tarea que el judaísmo emprende es una lectura infinita. En la concepción de Bannon, sin duda con hondas raíces en la ética levinasiana, se trata de, en mejor medida, de una infinitud in acto, de una infinitización, en tanto esfuerzo interminable, alérgico al acabamiento de una lectura que despliega en el tiempo la infinitud potencialmente presente en el texto revelado. Segundo lugar, segunda orientación, adoptar el carácter lúdico de la teología, que no voy a entrar más en detalles respecto a esto, pero que también lo expresó Rubén Alves en La teología como juego, que él dice en un párrafo hermoso: para aquellos que la aman, la teología es una función natural como soñar, escuchar música, beber un buen vino, llorar, sufrir, protestar, esperar. Tal vez la teología no sea más que una manera de hablar sobre estas cosas, dándoles un nombre, distinguiéndose apenas de la poesía, porque siempre es hecha como una oración. Y leyendo últimamente un libro de Derrida, que citaré varias veces en esta ponencia, citando al místico Angelus Silesius, dice el poema: Dios juega con la creación. Todo esto es un juego que la deidad se da. Ha imaginado a la criatura para su placer. Y Derrida pregunta en un diálogo ficticio: ¿ese lugar es creado por Dios? ¿Forma parte del juego? ¿O más bien es Dios mismo e incluso lo que precede para hacerlos posibles a Dios y a su juego? Tercera orientación: de construir discursos teológicos fundamentalistas y anquilosados. Aquí no tengo otro camino, por lo menos el referente para mí máximo actualmente, en mis lecturas actuales, Jacques Derrida, el filósofo francés nacido en Argelia, como sabemos, que aplica la deconstrucción de la cual habló Heidegger, ¿no? Y en un diálogo con una profesora francesa de apellido Rudinesco, Elisabeth Rudinesco, dice: siempre, dice Derrida, siempre en la medida de lo posible, por supuesto, y por ser radical o inflexible que deba ser una deconstrucción, me prohibí herir o aniquilar. Precisamente reafirmar siempre la herencia es el modo de evitar esa ejecución. Reinterpretar, criticar, desplazar, o sea, intervenir activamente para que tenga lugar una transformación digna de tal nombre, para que algo ocurra, un acontecimiento, la historia del imprevisible porvenir. Y Roberto Fierro, que es tiene una introducción magnífica, argentino, filósofo, a Derrida, dice
que Derrida somete a continua prueba y autocrítica la deriva de su reflexión. Sus textos revisan y marcan las dificultades de los procesos de construcción que exigen su desarrollo. Es por eso que la apelación constante a la estrategia puede ser leída antes que como apelación metodológica, como un dispositivo de instancias de articulación y desmontaje interdependiente. Y para terminar con esta parte, el propio Derrida dice que estudiar el texto filosófico, y para mí vale para el texto teológico, hay que hacerlo en su estructura formal, en su organización retórica, en su especificidad y la diversidad de sus tipos textuales, en sus modelos de exposición y de producción, más allá de lo que se llamaba en otros tiempos, dice él, los géneros, en el espacio también de sus puestas en escena y en una sintaxis que no sea solamente la articulación de sus significados, de sus referencias al ser o a la verdad, sino la disposición de sus procedimientos y todo lo que se coloca en él. Bueno, yo creo también que en este tiempo en que vivimos de pandemia, que se extiende tanto, también nuestra tarea como teólogos y teólogas evangélicos y evangélicas de América Latina, deberíamos deconstruir muchas de las teologías triunfalistas, les llamo yo. Teologías como la Evangelio de la Prosperidad, que tiene un inocultable perfil individualista e insolidario, y también todas estas teologías del éxito, digamos, de la victoria, estamos reinando, que prácticamente están diciendo lo que Pablo criticó, creo, a los corintios, como si ya reinaras o reinaran, y creo que este flagelo de la pandemia nos trae la vivencia más fuerte de lo que Heidegger llama al ser humano como ser para la muerte, ¿no? Para citar solo una frase de él, dice Heidegger, el fin amenaza al Dasein, la muerte no es algo que aún no esté ahí, no es el último resto pendiente reducido a lo mínimo, sino más bien una inminencia. Y como Pablo ya decía en 1 Corintios 15, que recordarán el texto, cada día muero. O en palabras poéticas y profundas de Levinas, cuando habla de la muerte, dice, la muerte es partida, deceso, negatividad, cuyo destino se desconoce. Y dice él, la muerte, viaje sin regreso, pregunta sin datos, puro signo de interrogación. Creo que la situación actual de pandemia y de tanta muerte nos muestra que convivimos con la muerte en aquello que Pablo decía, cada día muere. Y creo que esas teologías del éxito, del triunfo, de la victoria, que ya estamos reinando, son, creo teológicamente, teologías de la gloria, en abierta oposición a la teología de la cruz, desarrollada por Lutero, profundizada por Bonhoeffer y más recientemente por Moltmann, ¿no? Teología no de la gloria, que no estamos todavía allí, sino la teología de la cruz, la teología del crucificado, el seguimiento de Jesús crucificado. Y en cuarto lugar, mi orientación que propongo es favorecer el diálogo mediante 5 actitudes que enuncio a modo de participios o gerundios. Favorecer el diálogo respetando al otro en su alteridad, para lo cual otra vez Levinas sería para mí el referente número 1, cuando él dice que la señal dada al otro es sinceridad, veracidad, según la cual se glorifica la gloria. El infinito, Dios, solo posee la gloria a través del acercamiento al otro, mediante mi sustitución del otro o mi expiación por otro. O en otro contexto que agrega, yo soy para el otro en una relación de diacronía. Estoy al servicio del otro. En otros términos, la relación de responsabilidad hacia los demás tiene significado como decir, el decir, antes de cualquier lenguaje en el que se transmitan informaciones, contenidos, antes del lenguaje como dicho, es la exposición de esta obligación por la cual nadie puede sustituirme y que desnuda al sujeto hacia su pasividad como rehén.
En resumen, para Levinas, el diálogo debe hacerse tomando en cuenta al otro y debe tener sinceridad, veracidad, respeto, puesta en servicio, disponibilidad del otro en tanto que otro, es lo que se requiere para este diálogo fértil y constructivo también en la teología. Reconociendo el carácter fragmentario de nuestra teología. Creo que el problema viene cuando no reconocemos que nuestra teología son discursos en tiempo y espacio acotados. Podríamos pensar en lo que Bátimo, el filósofo italiano de la kenosis, nos dice en sus escritos, ¿no? Que el modo de hablar de Dios en la posmodernidad, puede ser que critiquemos algunos postulados de eso, pero lo tomo como un ejemplo, ¿no? A partir del himno cristológico de Filipenses 2, el Dios que se ha reducido, el Dios que se ha anonadado, la teología débil que surge de allí, ¿no? Y entonces me parece que tendríamos que tener ese talante también como en nuestras producciones, como teologías humildes, teologías acotadas, teologías del contexto, no la teología, como decía Leonardo Boff, ¿no? Ninguna teología debe llamarse la teología, porque en todo lo que se dice está lo que no se dice, y yo interpreto, y debería decirse, o potencialmente dice ese texto, que todavía no hemos explorado del todo. Y creo que acá también hay una lección muy importante para nosotros y nosotras, ¿no? Porque las nuevas escuelas teológicas o temas teológicos o teologías de genitivo o adjetivaciones de la teología no vienen de la Iglesia. La teología feminista, de las cuales tanto tenemos que aprender, vienen de los movimientos feministas de liberación femenina, reivindicación de la mujer, etc. La ecoteología, de la cual tanto se escribe hoy, no viene porque la Iglesia fue sensible primero a eso, sino que viene de las ciencias y también de los movimientos orientalistas, del cuidado de la naturaleza, ¿no? Entonces, en este sentido también creo que la teología debe entrar en diálogo fértil con el mundo académico, del cual se habló en esta jornada. Yo no le tengo miedo al mundo académico, al contrario, yo creo que hay que respetarlo y que debiéramos entrar de una manera abierta a ese diálogo, con la filosofía, con las ciencias sociales y demás. ¿Por qué? Usando la metáfora futbolística que tanto gusta, por lo menos a brasileños, argentinos, peruanos, yo diría lo siguiente, que tenemos que tener una teología más frontal. No lateralizar el juego, sino correr el riesgo. ¿Vieron? Como los equipos que van al frente, está bien, no descuidándose del todo, pero por lo menos agresivos en el buen sentido del término de ir hacia adelante y arriesgar. Y en ese riesgo, pero por supuesto que a veces hay equívocos. Y hay que correr los riesgos también que te tilden de hereje porque no crees en la sana doctrina o no representás esa sana doctrina, ¿no? Como bien decía Rubén Alves, otra vez en algo insuperable. El teólogo, la teóloga, no es un coleccionista de ortodoxia. En tercer lugar, en el gerundio, en el participio, optando por el paradigma de Jesús de Nazaret. Tengo serios problemas con el adjetivo de bíblico o bíblica. Cuando alguien dice, porque esto es bíblico, o esta es la perspectiva bíblica, el modelo bíblico, tengo serios problemas, estimados y estimadas. ¿Por qué? Porque no se toma en cuenta la diversidad de culturas que representa la Biblia y la transmisión bíblica en tiempos de los patriarcas, en tiempos de la monarquía, que también Juan José habló de eso, los modelos jerárquicos de la iglesia, donde se montan. En la monarquía, claro, es el rey puesto por Dios. No hay nada de democracia, no puede ni siquiera dudar, no preguntar, Juan José, ni siquiera dudar, porque eso es pecado, ¿no es cierto? Entonces, no se toma en cuenta del mundo patriarcal, del mundo de la monarquía, del mundo intertestamentario, de la influencia de los macabeos de ese periodo, de la influencia helénica, del mundo grecorromano, de la filosofía y su influencia en Pablo, que a veces la escrachaba, usamos esa palabra en Argentina, que parece una voz griega, escracheo, ¿no? Parece que fuera. Bueno, Pablo escracha la teología, a la filosofía, perdón. 1 Corintios 1, 18, subsiguientes, Colosenses 2, pero a veces la usa. Y en Atenas
en lugar de usar textos de Isaías o Jeremías, menciona a los filósofos griegos, ¿no? Entonces yo creo que cuando se habla de lo bíblico y la perspectiva bíblica o el modelo bíblico, habría que precisar bíblico en este periodo, bíblico en este sentido, no en una unificación como que fuera todo lo mismo y no haya en la Biblia culturas distintas. Por eso yo opto por Sally McFadden, esa gran teóloga estadounidense ya fallecida, considerar la historia de Jesús paradigmática, que significa verla en su capacidad de iluminar, ilustrar las características básicas de la interpretación cristiana de la relación entre Dios y el mundo. O sea, dentro de ese mundo bíblico que es tan diverso y tan ajeno a nuestra cultura en muchos casos, para citar solo un caso, vientres alquilados ponemos el grito en el cielo, pero ya en el tiempo de Abraham y de Sara se practicaba de algún modo. Cuando le dice a Abraham que tenga relaciones con Agar para que le suscite hijos, que le traiga hijos, ¿no? Entonces, hoy nos sonreímos muchas cosas de la actualidad, pero nos damos cuenta que la Biblia también refleja muchas costumbres que están muy ajenas a la cultura nuestra, inclusive. Y por último, teniendo en cuenta nuestra cultura caracterizada por la globalización y el pluralismo, que no tengo mucho tiempo de hablar, solo una metáfora que le gustó a Juan José cuando se la conversé por teléfono. Néstor García Canclini, que es primo hermano de Arnoldo Canclini, este último bautista de Argentina, ya fallecido. Néstor García Canclini era bautista. ¿Se puede dejar de ser? Parece que sí. Se radicó en los años 70 en México por razones obvias, el que escucha entienda, y Néstor García Canclini tiene una frase espectacular. En el tiempo del imperialismo, David sabía dónde está Goliat, pero ahora en la globalización, como el poder está diseminado por todo el mundo, ahora David tiene serios problemas para saber dónde está el enemigo, dónde está Goliat, o como decía un evangelista argentino, Goliat. Parece que le da más carácter pronunciando de ese modo. Como dice Néstor García Canclini, antes se sabía que el Goliat político estaba en una parte del capital del país, o en Washington, o en Londres, el Goliat comunicacional en Hollywood, y así con nosotros. Hoy cada vez el poder se disemina en 30 escenarios con ágil ductilidad para deslizarse de un país a otro, de una cultura a muchas entre las redes de un mercado polimorfo. Y termino diciendo que también el mundo plural en que vivimos permite que las minorías, como dice Bátimo, como dice Peter Berger, las vallas de separación de los vecinos se cayeron y ahora dialogamos unos con otros. Y no podemos evitar la contaminación cognitiva y otros modos de ver la realidad. Las minorías religiosas, sexuales, étnicas, culturales, estéticas, toman la palabra, y en ese mundo vivimos y la Iglesia a veces no está preparada para ese pluralismo. Final es que debemos partir, por último, de la premisa de que en nuestro diálogo teológico el otro pueda tener razón. Y ahí abrevo en Gadamer, como ustedes saben, Hans-Georg Gadamer, que vivió 102 años, increíble, discípulo que fue de Heidegger y demás, que lo ponderaba Heidegger, porque cuando a Heidegger le preguntaban de hermenéutica, ¿saben lo que les decía? Hablen con Gadamer, él se ocupa de eso. Dedicó su vida a la hermenéutica, ¿no? Y Gadamer justamente dice que en nuestro diálogo siempre hay que tener en cuenta que el otro puede tener razón, que en el diálogo, como es diálogo y no monólogo, debemos escucharnos con atención y no debemos apresurarnos a refutar, sino a oír, que es escuchar con atención, y quizás él pugna por eso, ¿no? Haya un consenso final. A él lo critican otros como Apple, Habermas, Derrida mismo, pero me parece que el modelo de Habermas, de Gadamer, perdón, de partir de la premisa o la hipótesis de que el otro puede tener razón, puede favorecer nuestro diálogo teológico. Termino con Rubén, que es lo máximo para mí, el brasileño,
tomando la metáfora o las ideas de Heidegger, decía el gran teólogo, poeta, educador, pensador brasileño Rubén Alves. El teólogo y la teóloga, pastor, pastora de palabras. Él, ella, las apacienta con amor, porque sabe que vivirán e irán por ahí de boca en boca, haciendo cosas, quebrando hechizos, abriendo ojos que no observaban, fortaleciendo rodillas débiles y trémulas, dando coraje, diseñando horizontes, sobre todo diseñando horizontes, porque es allá que viven las esperanzas y es hacia allá a donde caminamos. Muchas gracias.